Lucas capítulo 10. Por fin llegamos al capítulo 10. Y en el capítulo 10, versículo 1, vamos a leer ahí. Dice, después de estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que hemos visto en el capítulo 9. Si te das cuenta, Lucas es muy grande. O sea, son capítulos de 50 y tantos versículos. Y hemos tratado de ir avanzando lo más que podemos. Pero lo que vimos la semana pasada es esto. Diferentes tipos de personas que querían seguir a Jesús. Y Jesús les dice qué es seguirle. Y muchos se desaniman, otros deciden que tienen otra cosa más importante que hacer y simplemente no se dan cuenta quién es Jesús y no lo ponen primero. Y Jesús termina diciendo esto en el capítulo 9: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que no pone todo su empeño en esto, en seguir a Jesús, en servirle, en seguirle. Ninguno que hace eso, que no pone todo su empeño, que no vacía su vida en esto, es apto para hacer la obra de Dios. Y tienes que saber que el cristianismo pide y demanda todo de ti. Jesús demanda todo de ti, todo de tu corazón, todo de tu vida. Y lo que Jesús está enseñando con este tipo de personas es que hay muchos así que buscan seguirle o les parece que es buena idea seguirle, pero no están dispuestos a dejar todo. Y el capítulo 10 dice, después de estas cosas, después de esto que pasó con estas personas que querían seguir a Jesús, capítulo 10, versículo 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y al lugar donde él había de ir. Algo que está pasando aquí es que el reloj ya está en cuenta regresiva para que Jesús vaya a la cruz. Cada vez queda menos tiempo y a Jesús le apremia que el reino y el evangelio sea extendido. Entonces lo que hace Jesús en este capítulo es designar, esta palabra designar es encargarte un servicio. Y si te das cuenta, ya leímos un capítulo parecido donde Jesús manda a sus discípulos y los manda a predicar y los manda de dos en dos, pero en esta ocasión hay algo diferente. Dice que manda a 70 de ellos. Entonces, mira, quiere decir esto, que no solo era Jesús y sus 12, sino que había muchísimos discípulos siguiéndole. Había discípulos que no se nos dice su nombre. Había discípulos que no aparecen en la Biblia registrados. Pero había muchísima gente que sí le estaba siguiendo. Y el reloj está en cuenta regresiva y él les encarga una misión a estos hombres, no solo a los 12, sino a estos 70. Y dice que los envió de dos en dos. Ahora, ¿por qué de dos en dos? Como no, iba a decir los testigos, pero creo que son los mormones que van de dos en dos. ¿Por qué? Porque antes era muy importante, si algo pasaba, que tú tuvieras un testigo de lo que pasó. En el mundo antiguo era muy importante que si pasaba algo, hubiera alguien ahí que pudiera testificarlo. Entonces los mandaba de dos en dos por eso. Y también porque mejor son dos que uno. Porque si uno cae, el otro le levantará. Entonces los envía a esta misión, los manda de dos en dos y mira, dice que delante de él, o sea, para anunciarle a él. Tiene esta idea como de ser un heraldo. Si has visto estas películas o series de la era medieval, mandaban un heraldo antes de que llegara el rey, anunciando, aquí viene el rey, para que todo el mundo supiera. Entonces ellos, como esto, van delante de Jesús antes de que Jesús vaya a esta ciudad, a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Una buena pregunta es, ¿qué te ha encargado el Señor hacer a ti? ¿Qué te ha designado? Dices, pues creo que nada. Pero si miras bien, seguramente vas a encontrar en este capítulo que el Señor te ha encargado algo. Hoy el reloj está en cuenta regresiva para que Jesús regrese. Y Él nos ha encargado anunciarle, como estos 70 hombres. Y sabes, Dios quiere enviarte ahí
Ahí donde vas, ahí donde estás, ahí quiere enviarte. Él quiere enviarte a tu escuela, a tu trabajo, en tu colonia. Jesús lo que hace es tomar este gran grupo de 70 hombres para preparar su llegada a estos lugares. A Jesús le apremia esto porque está a pocos días de ir a la cruz. Y él, ya lo vimos, la intención de Jesús es que nadie se pierda. Es que todos puedan conocer el amor de Dios y puedan ser salvos. Versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Esta palabra mies tiene que ver con un grano que ya está maduro y está listo para ser recogido. Es un fruto que ya está listo para ser recogido. Jesús está comparando a la gente con una cosecha que ya está lista. Pero lo que hace al compararlo es esto, que hay mucho por hacer, pero hay muy pocas manos para hacerlo. Hay muchos que necesitan escuchar el mensaje. Hay quienes ya están listos para escuchar el mensaje y responder a él. Solo deben oírlo. Estoy seguro que por lo menos una persona en tu salón o en tu trabajo ya está listo, nada más necesita escuchar el mensaje. Pero ¿cómo lo va a escuchar si no hay quien se lo diga? Jesús dice esto, la mies es mucha, a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Porque miras, ¿sabes lo que pasa si una cosecha ya está lista y madura y no hay suficientes obreros para recoger esa cosecha? ¿Sabes qué pasa con esa cosecha? Se pierde, se pudre, se destruye. Lo peor que le podría pasar a un agricultor en esas épocas era que ya estuviera lista la cosecha y que no tuviera suficientes manos para recogerla. Porque quiere decir que perdería mucho. Entonces, mira, al Jesús decir esto, está comparando a este mundo como la cosecha que está madura, pero entonces no hay suficientes obreros. Y entonces, si no hay suficientes obreros para recoger esta cosecha, hay mucha gente que se va a perder. Hay mucho por hacer y pocas manos. Versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora dices, ok, entonces, ¿qué puedo hacer? Si hay mucho por hacer y hay pocos obreros, ¿qué puedo hacer yo? Y Jesús recomienda esto y pide esto. Lo primero que hace pedir es, ruega al Señor, el Señor de la mies, el Señor de esta cosecha, que envíe obreros a su mies. Entonces lo primero que debes hacer es orar. Es decir, Señor, envía obreros, envía gente que haga tu obra, envía gente que hable tu palabra donde más se necesita. Y sabes otra cosa que puedes hacer mientras estás orando esto, mientras estás orando para que Dios levante más personas, pregúntale a Dios si ese obrero eres tú. Si ese obrero que necesita para recoger la mies eres tú. Pide esto, Señor, te pido que envíes gente a predicar tu evangelio y si quieres, envíame a mí. Versículo 3.
Jesús les dice, id, y les manda esto, dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Les está diciendo, ok, los que van a hacer esta obra y los que van a hacer esta misión que yo les he encargado, tienen que saber cómo va a ser su papel en esto. Como corderos en medio de lobos. Ahora, esto es algo arriesgado. Un cordero en medio de lobos es arriesgado. Pero es lo mismo que hizo Jesús. Como cordero fue al matadero y se entregó. Ahora, ¿qué pasa cuando un cordero va en medio de lobos y sale ileso? Si un cordero indefenso en medio de lobos va ileso, si sale ileso de eso es solo por el poder de Dios. Jesús con esto te está invitando, ven y vas a ir como cordero en medio de lobos, y si sales vivo de ahí va a ser solo por mi poder. Y entonces te invita a ver su poder. Te dice, ven, sírveme, ven y haz la obra porque la mies es mucha, y vas a ir como cordero en medio de lobos, y si sales vivo de ahí vas a ver mi poder. Es una invitación arriesgada. Pero justo ayer recordaba que solo tengo esta vida para arriesgarme. En la eternidad ya no te vas a cansar, ya no te vas a arriesgar. Todo va a estar bien, no va a haber peligro, vas a disfrutar. Pero entonces, si miras eso, solo tienes esta vida para arriesgarte y cansarte y caminar como cordero en medio de lobos, haciendo la obra que Dios te ha pedido, por difícil que sea. Y si solo tienes esta vida para hacerlo, ¿por qué no aprovecharlo? Y Jesús les dice esto en el versículo 3, id, he aquí yo os envío. Y sabes, si Jesús me pide esto, yo jalo. Si Jesús me está pidiendo esto, yo voy. Ahora, ¿qué te ha pedido Jesús a ti? Y dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Versículo 4. Y les va a dar ciertas instrucciones de cómo hacerlo. Les dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y dices, ¿por qué? O sea, no puedo pararme ni a saludar a nadie, ni a conocer a nadie. Pero lo que está pasando aquí y en este contexto es que los saludos en este tiempo eran largos y tediosos. Es como cuando te encuentras a tu tía que no ves hace muchos años en la plaza. Y dices, híjole, ahí viene mi tía y ahorita me va a preguntar por mi familia y cómo estoy, y mejor le sacas la vuelta, ¿no? Es esta idea de que en ese entonces los saludos eran muy tardados y tediosos. Si tú te encontrabas a alguien por el camino, ibas a perder tiempo. Todas las cosas que menciona el versículo 4 son cosas que te podrían hacer perder tiempo, te podrían distraer. Llevar una bolsa, llevar una alforja, llevar calzado extra. Con esto Jesús te está invitando a depender 100% de Él. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase en esta casa. O sea, está diciendo, si alguien te recibe, bendice la casa en la que te reciben. Versículo 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz, esto quiere decir un hombre que es recto, bueno, de buen testimonio. Dice, si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a nosotros. Porque sabes que para esta misión tan digna y tan importante, los hospedadores tenían que también ser dignos. Entonces les dice, hospédense en una casa de un hombre que sea recto, de buen testimonio. Algo que pasaba es que
donde te podías hospedar más fácilmente, eran posadas donde se practicaba la prostitución. Y con esto Jesús les estaba diciendo, no vayan a esos lugares, esta misión es tan digna que no pueden arriesgarse. Busquen un lugar de un hombre recto donde puedan hospedarse. Versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Aunque no te guste, te lo comes. Ahorita te voy a contar una historia que me pasó. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Con esto Jesús les está diciendo, confíen en que Dios les va a proveer todas sus necesidades. Sean agradecidos. Si están haciendo la obra, Dios va a proveer por ustedes. Dios te va a dar todo lo que necesitas para hacer lo que Él te ha pedido hacer. Posiblemente piensas que no estás listo, posiblemente piensas que no sabes cómo hablar, posiblemente piensas que no tienes lo necesario para hacerlo, pero precisamente porque piensas eso y porque estás consciente de eso, es que Él quiere darte todo lo que necesitas. Y les dice esto porque el obrero es digno de su salario. Les está diciendo, no consideren esto como caridad, sino como Dios proveyéndolos. Y después les dice en ese mismo versículo, no os paséis de casa en casa. ¿Por qué? Porque si pasaban de casa en casa iban a perder tiempo, y aparte no era buen testimonio que estuvieran brincando de casa en casa. Y les está diciendo, vayan a esos lugares, coman y beban lo que les den. Una vez me tocó ir a una misión en Tampico, donde era un orfanato. Y los orfanatos les regalan comida a veces del mercado, de lo que le llaman la merma, lo que está a punto de descomponerse o ya está descompuesto. Y entonces llegamos al orfanato y bien lindos nos hicieron de comer. Y me acuerdo que había frijoles y había lechuga y creo que era como una milanesa o algo así. Pero cuando probé los frijoles, sabían, a ver si tú me entiendes, sabían a cucaracha. Dices, ¿cómo sabes cómo sabe una cucaracha? Pero no sé si sabes eso, o sea, que sabe cómo huele una cucaracha. Y lo probé y yo vi que todos lo seguían comiendo. Y digo, no me puedo quedar atrás. Me lo están dando con mucho amor, nos están recibiendo. Era un orfanato. Imagina, los niños comen eso seguido. No se quejan. No me cayó mal, gracias a Dios. Pero les está diciendo eso, reciban lo que les den y sean agradecidos. Mientras están haciendo mi obra, sean eso, testimonio. Versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Otra vez, si eres muy quisquilloso para la comida, no vas a ser un buen misionero. En otra ocasión me invitaron a otro lugar, no me acuerdo ni cómo se llama, era un pueblo, y la comida que sirvieron era pollo, pero parecía que estaba barnizado con lodo, así se veía, horrible. Y bien lindos las señoras lo pusieron en la mesa, pero no, o sea, si lo ves, no se te antojaría para nada. Ese no me lo comí. Ahí sí les fallé. Pero Dios les dice eso. Prepárense para lo que viene. Estén preparados y les da estas instrucciones. Reciban lo que les den.
Sean agradecidos. Y sabes que mientras sirves al Señor, vas a recibir mucho de parte de la gente. Mientras estás haciendo la obra del Señor, la gente agradecida viene y de todo corazón trae esto. Y olvídate si sabe feo, si te gusta o no te gusta. Eso es mucha gracia de Dios. Que la gente agradecida por la obra que estás haciendo, que es la obra de Dios, traiga algo. Es algo para ver la gracia de Dios y disfrutar. Versículo 9. Y les dice esto: y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto es a lo que Dios quiere enviarlos. Y esto es a lo que Dios quiere enviarte a ti, a sanar y a decirles que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esta palabra acercado es decirles que el reino de Dios está aquí. Es decirles que Jesús vino. Y es el mismo mensaje que tú y yo tenemos hoy. Jesús vino a este mundo, caminó entre nosotros, se hizo hombre y murió en una cruz y ascendió al cielo y ha prometido regresar. El reino de Dios se ha acercado. Hemos sido enviados a anunciar a este reino y a este rey y esta esperanza. Hemos sido enviados a sanar. Y hoy el mundo está lleno de personas heridas y enfermas del alma. Y esta es la obra y la misión que Dios quiere darte a ti. Sanar y anunciar a Jesús. La pregunta es si estás haciendo esto. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho por hacer y hay pocas manos. Versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban. Y esto es parte de hacer la obra de Dios. De repente cuando empiezas a hacerlo y estás bien animado, dices: ok, le voy a compartir a tal persona, a tal compañero. Y vas con todo tu speech y te preparas y vas a sacar todo y simplemente la persona dice: sabes que no quiero saber nada, no me interesa. Y si ya lo has hecho, se siente feo. Se siente feo que te rechacen. Pero Jesús les advierte que esto va a pasar. Que en medio de hacer la obra de Él va a haber rechazo. Dios nos manda a hacer esto no diciéndonos que todos van a aceptar el mensaje. Pero les dice qué decir a los que los rechazan. Dice: más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban. Mira lo que tienen que hacer: saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Esto es lo que hacen con eso cuando sacuden el polvo es un testimonio contra ellos de que no recibieron el mensaje. Y les sigue diciendo: pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Dice: cuando alguien no lo reciba y no quiera escuchar el mensaje, tú dile: tienes que saber que Jesús vino y que el reino de Dios se ha acercado, que vino a salvarte. Pero mira la otra parte del mensaje y que casi no se dice hoy en día. Ellos tienen que saber que el reino de Dios es real, que hay una esperanza en los cielos que nos aguarda, que pueden ser salvos de sus pecados y pasar una eternidad con Dios. Y les dice eso, que el reino de Dios se ha acercado. Les dice: anúncielos aunque lo rechacen. Versículo 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Jesús les dice esto: si no quieren escucharlos, si no quieren recibirlos, díganle: el reino de Dios se ha acercado. Jesús vino para salvarte, pero si decides, sabes que no aceptarlo y lo rechazas,
Un día, el castigo que fue para Sodoma, y si conoces la historia, Sodoma era una ciudad pecaminosa, rebelde, que rechazó a Dios, y cayó fuego del cielo y fue consumida. La otra parte del evangelio es que Jesús vino para salvarte, para perdonar tus pecados, para llevarte con Él, pero sabes que si decides no aceptarlo, te espera un juicio por tus pecados, un justo juicio. Y les dice eso: yo os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Todos tienen que saber que va a haber un justo castigo por haber ofendido a Dios. Estas ciudades donde están anunciando, vamos a ver que vieron el poder de Dios y a Jesús y aún así lo rechazaron. No, el problema no es la evidencia, el problema es un corazón endurecido. Y sabes que si hoy estás aquí, tú tienes que llegar a una conclusión en tu vida. ¿Es Dios real para ti? Porque si Dios es real, este mensaje es de vida o muerte. Ahora, Dios es real y te ofrece ser salvado y te ofrece su gracia y su perdón y un lugar de paz en los cielos con lo que tu alma tanto anhela. Pero ¿sabes qué? Si decides rechazarle, te espera el justo castigo por tu pecado. Y ese es el evangelio. Ahora, ¿qué vas a escoger? ¿Perdón, gracia, misericordia o el justo pago que merece? Versículo 13 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Primero menciona ciudades donde Jesús estuvo e hizo milagros. Y después menciona Tiro y Sidón, que fue una ciudad parecida a Sodoma y Gomorra que recibió el castigo y el juicio de Dios. Les dice, mejor les parecería estar en silicio y ceniza. Esto que se hacía era una muestra de castigo y de humillación. Y lo que les está diciendo con esto es que estas ciudades, Corazín y Betsaida, recibieron muchas oportunidades y no quisieron arrepentirse. Recibieron una tras otra y una tras otra y una tras otra y no quisieron arrepentirse. La única manera de no ir al cielo e ir al infierno es no arrepentirse. Es recibir una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y sabes, y decir, sabes que no. La condenación viene de eso, de que decidieron no aceptar el perdón y la gracia de Dios. Puede ser que lleves tiempo aquí y que hayas visto el poder de Dios y ni aún así te hayas arrepentido. Esta palabra arrepentirse es dar la vuelta, alejarte de tu pecado y correr hacia Dios. Versículo 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. Capernaum es la ciudad donde Jesús más tiempo habitó durante su ministerio.
Es una de las ciudades donde más se hicieron milagros, donde Jesús más enseñó. Y Jesús le dice, tú, Capernaum, que con todo esto que Jesús estaba haciendo era como acercarla al cielo. Como decir, mira, tienes aquí al Salvador, estás viendo sus milagros, estás oyendo su enseñanza y eres levantada, o sea, estás a un paso de ser salva. Pero ¿sabes qué? Si no decides arrepentirte, hasta el Hades serás abatida. Puede ser que vienes viernes, miércoles, domingo, te disipulas y estás como Capernaum viendo la obra de Dios, viendo su poder, escuchando su enseñanza y estás hasta los cielos levantada, o sea, a un paso, arrepentirte. Pero no decides arrepentirte. Y aunque estás a un paso, si no te arrepientes, hasta el Hades serás abatido. Tantas oportunidades de arrepentirte e ir al cielo, disfrutar de Él para siempre, y van a terminar en el infierno. No son efectos especiales. Y sabes qué, a nadie le gusta hablar de esto, pero ese es el evangelio completo. ¿Y qué vas a escoger? Versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesús por último les dice esto: ustedes vayan y den el mensaje y no se lo tomen personal. Si los rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando a Jesús. Por eso Jesús le dice, el que a vosotros oye. Y sabes, si tú hablas el mensaje de Jesús, es a Él al que están oyendo. Es su voz la que están oyendo. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, desecha al Padre, desecha a Dios. No quiere nada con Él. Nuestra mayor preocupación no es el éxito o el rechazo, sino representar bien a nuestro Señor. Nuestra preocupación al llevar el mensaje no es tener éxito o ser rechazado. Nuestra preocupación es que el Señor sea bien representado y que hablemos con valentía este mensaje. El mensaje que tenemos es de vital importancia. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Aceptarlo, arrepentirte o rechazarlo? Y hoy, si no has decidido arrepentirte, hoy tienes que llegar a una conclusión en tu vida. ¿Sabes? No esperes más. No esperes otra oportunidad más y otra oportunidad más y que como Capernaum seas levantado hasta los cielos, pero que hasta el Hades seas abatido por no arrepentirte. Sabes, hay mucho por hacer. De repente a tu edad puedes pensar que no tienes mucho que hacer, que solo tienes que cumplir con la escuela y ya. Pero Dios quiere usarte y hay mucho por hacer. Y si tú has recibido este mensaje y ya te has arrepentido y estás caminando con el Señor, Dios quiere usarte en esto. Y sabes que no tengas miedo. Si Él te envía, Él te va a dar todo lo que necesita.
La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y el mensaje es de vital importancia y la gente necesita escucharlo. Y Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.